Estás a punto de conocer la historia de una mujer que fue subestimada por todos, pero que, en un solo momento, demostró su verdadera fuerza. No parpadees, porque lo que viene te sorprenderá. Antes de comenzar, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir trayéndote historias increíbles como esta. Nadie en la base de Fort Davidson lo sabía, pero esa mañana de martes sería el día en que Rachel Thompson, la mujer que pasó años siendo invisible, finalmente demostraría su valor. El error no sería de ella, sino del capitán Bradley, el hombre que todos temían. Un simple accidente estaba a punto de convertirse en el detonante que revelaría la fuerza oculta que ella guardaba tras una fachada de simplicidad y sumisión. Para los soldados que la veían como una figura frágil e insignificante, la lección sería inolvidable. Incluso la persona más olvidada tiene su momento para brillar. Rachel sentía la atmósfera pesada del depósito como siempre, pero algo dentro de ella, una calma casi sobrenatural, indicaba que el día no terminaría como empezó. La rutina de ser ignorada tenía las horas contadas. El catalizador del cambio llegó en forma de una mancha de café. El capitán Bradley, con su uniforme impecable y una arrogancia que llenaba cualquier ambiente, humillaba a un recluta por una razón trivial. Fue en ese instante cuando el destino actuó. Un tropezón, un vaso volando y el líquido oscuro se derramó sobre el pecho del capitán como una afrenta pública. El aire se volvió pesado, seguido por risas contenidas que solo aumentaron la furia de Bradley. Se giró, listo para destruir verbalmente a la culpable, pero se detuvo. Rachel no mostraba miedo. Sus ojos no vacilaron. En lugar de pánico, había un enfoque analítico, una compostura que lo desarmó por un segundo. Sus movimientos para tomar las servilletas no eran los de una sirvienta aterrada, sino los de una operadora realizando un procedimiento. Y en ese silencio tenso, todos sintieron, eso no era sobre café. El catalizador del cambio se materializó en el calor de un café derramado. El recluta, pálido bajo la mirada fulminante del capitán Bradley, dio un paso atrás y chocó con Rachel. El impacto fue leve, pero suficiente para que el vaso en su mano se inclinara. La tapa de plástico saltó y el líquido hirviendo se derramó, quemando su mano antes de alcanzar el pecho del capitán. Nadie notó que la piel de Rachel se enrojeciera. Todos los ojos estaban en la mancha que se expandía como tinta sobre el tejido, blanco y planchado de Bradley. Un silencio mortal cayó sobre el depósito, roto solo por el sonido de las gotas de café cayendo sobre el piso de concreto. En los ojos del capitán, una furia fría y calculadora comenzó a tomar forma. No estaba solo enojado, se sentía públicamente violado, y su mente ya buscaba las palabras más crueles para vengarse. Pero la venganza que esperaba no encontró terreno fértil. Mientras los soldados a su alrededor contenían la respiración, esperando la explosión verbal a que destruiría a la mujer, Rachel simplemente colocó el vaso vacío en una mesa cercana. Miró su propia mano, roja y ardiente, por un breve segundo. Flexionó los dedos como si probara un mecanismo y luego volvió toda su atención al capitán. No había pánico en su rostro, ni una lágrima de dolor o miedo. En su lugar, lo miró con una neutralidad desconcertante, sus ojos evaluando la situación con una calma que rozaba lo irreal. La reacción de él fue de puro shock. Abrió la boca para gritar, para humillarla, pero su mirada, firme y analítica, hizo que las palabras murieran en su garganta. ¿Quién era esa mujer que no se encogía ante su furia? La confusión en el rostro del capitán Bradley rápidamente se transformó en una máscara de desprecio. Si la furia directa no la quebraba, usaría el peso de su autoridad para aplastarla. Necesitaba recuperar el control de la situación y, más importante aún, de su imagen ante los hombres que lo observaban. «No solo eres torpe, eres inútil», gruñó.
La voz baja y llena de veneno para que solo los más cercanos lo escucharan. Quiero que limpies este desastre, no solo el café. Quiero que este piso esté brillante y quiero que lo hagas de rodillas. La orden era clara, un intento deliberado de humillación pública. Dentro de Rachel, la orden fue recibida no como un insulto, sino como una nueva directriz. Procesó las palabras, analizó la tarea y, sin cambiar su expresión ni un poco, asintió con la cabeza de manera breve. Al otro lado del depósito, observando desde detrás de una pila de cajas, el sargento mayor Rodríguez sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No estaba viendo la misma escena que los demás. Mientras los soldados más jóvenes veían a una empleada siendo humillada, Rodríguez veía algo completamente diferente. Vio la forma en que ella absorbió el impacto de la mano quemada, la ausencia de un retroceso instintivo. Notó cómo sus pies estaban firmemente plantados, no en sumisión, sino en una posición de alerta sutil. Y sobre todo, vio su mirada, una mirada que no desafiaba, pero que tampoco se rendía. Era una mirada que evaluaba, procesaba y descartaba la amenaza emocional. Rodríguez, un veterano de numerosas operaciones, conocía esa mirada. La había visto en los ojos de los mejores operadores en situaciones de vida o muerte, y un pensamiento frío y claro se formó en su mente. Esa mujer no es una limpiadora. Rachel se levantó, caminó hasta el armario de limpieza y tomó un balde, un cepillo y trapos. Todo con una economía de movimientos que era casi hipnótica. No se quejó, no suspiró, no mostró ninguna emoción. Al arrodillarse en el frío suelo de concreto, no había vergüenza en su postura. Era simplemente la posición más eficiente para la tarea que se le había dado. Comenzó a limpiar, no de forma aleatoria, sino en un patrón metódico, moviéndose en líneas rectas y superpuestas como si estuviera limpiando un campo minado, no un piso de depósito. El capitán Bradley observaba, esperando un sollozo, una señal de debilidad que validara su autoridad. En lugar de eso, se vio obligado a presenciar un espectáculo de pura e inquebrantable disciplina. La humillación que planeaba se estaba transformando en algo que no entendía, y la rabia dentro de él comenzó a mezclarse con una perturbadora sensación de impotencia. La mente del sargento mayor Rodríguez corría a 1000 por hora. Cada movimiento metódico de Rachel en el suelo era una pieza más en el rompecabezas que se formaba en su mente. De repente, la rutina diaria de ella, que siempre consideró extraña, cobró un nuevo y alarmante significado. La forma en que siempre almorzaba sola, de espaldas a la pared y mirando hacia la entrada del comedor, no era soledad, era vigilancia táctica. La manera en que nunca usaba auriculares, manteniendo una conciencia constante del entorno, no era una rareza, era disciplina de ruido. Él ya había entrenado a hombres para tener exactamente esos instintos. La sospecha en su pecho se solidificó en una certeza incómoda. Esa mujer era una gris, alguien que vivía fuera del sistema bajo una identidad falsa. Discretamente sacó su celular. Había un nombre, un antiguo contacto en la inteligencia del ejército que no había usado en años. Era hora de hacer una llamada. Rodríguez encontró un pasillo estrecho y sin cámaras entre dos estanterías gigantes de metal, el aire pesado con el olor a polvo y lona vieja. Marcó un número que no estaba en su agenda, uno que guardaba solo en su memoria. La voz al otro lado era áspera e impaciente. «Marcus, soy Rodríguez», dijo en voz baja. «Sé que ha pasado tiempo. Tengo una situación anómala en Fort Davidson. Necesito una verificación de identidad de un fantasma». Hubo una pausa. «¿Fantasma? ¿Ahí? ¿Has bebido?», respondió la voz. «El nombre de la fachada es Rachel Thompson, trabajadora de logística. Verifica en los registros que no existen.
insistió Rodríguez, su tono serio cortando cualquier duda. Un suspiro al otro lado. Veré qué puedo hacer. ¿No crees? Muchas expectativas. Te llamaré. La línea se silenció, dejando a Rodríguez en el silencio del depósito, más seguro que nunca. De vuelta en la zona principal, el sonido de la escoba de Rachel se detuvo. Se levantó, guardó los materiales de limpieza con la misma precisión con que los usó y caminó directamente hasta el capitán Bradley, quien la observaba con los puños apretados. Ella se detuvo a una distancia respetuosa, enderezó la postura y miró directamente a sus ojos. «Señor», dijo ella, con la voz perfectamente clara y sin inflexión, «la tarea ha sido completada». No era un desafío, ni una queja, era un informe. Bradley quedó allí, paralizado, una tormenta de furia y humillación en su pecho. Quería gritar, pero cualquier palabra que dijera solo lo haría parecer más débil. Había sido derrotado, y todos allí lo sabían. Incapaz de responder, simplemente asintió con un brusco movimiento de cabeza y dio la vuelta, retirándose. Rachel lo observó irse y luego volvió a su puesto, lista para la siguiente tarea del día. En el depósito, el zumbido de las luces fluorescentes parecía más fuerte en el silencio que se había instalado. Los soldados volvieron al trabajo, pero sus movimientos eran vacilantes, sus miradas cruzándose y desviándose rápidamente hacia la mesa de Rachel. Los susurros cambiaron de tono. Ya no eran de burla, sino de pura perplejidad. «¿Viste cómo lo miró?», murmuró uno a otro. Él simplemente se fue. El recluta que había causado el accidente sentía un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y una extraña gratitud. Esa mujer silenciosa había recibido un golpe que le correspondía a él y lo había absorbido como si no fuera nada. Mientras tanto, Rachel, el epicentro del caos, ya estaba de vuelta en su rutina, sus dedos tecleando un informe de inventario con un ritmo constante. Para ella, el incidente ya había sido procesado, catalogado y archivado. La puerta de la oficina del capitán Bradley se cerró con fuerza, el sonido resonando su furia. Contenida, solo, arrancó la camisa manchada como si estuviera contaminada y la tiró al basurero con desdén. Caminaba de un lado a otro, un animal enjaulado en su propio territorio. No era la mancha de café lo que lo devoraba por dentro, era el recuerdo de sus ojos. Fríos, neutros, impenetrables. Él, que había construido su carrera sobre la habilidad de intimidar y doblegar a los demás a su voluntad, había encontrado una pared de indiferencia. Su autoridad se había estrellado contra ella y se había hecho trizas. La humillación ardía más que la rabia. Eso no podía quedar así. La necesidad de reafirmar su dominio se convirtió en una obsesión fría y personal. Necesitaba encontrar una grieta en esa fachada. Necesitaba verla quebrarse. El resto de la mañana pasó en una tensión silenciosa. Horas después, el celular de Rodríguez vibró en su bolsillo. Número bloqueado. Se alejó a un pequeño almacén, su corazón latiendo con fuerza contra las costillas, y atendió. La voz de Marcus al otro lado ya no era áspera, sino baja y urgente. «Rodríguez, ¿qué diablos estás haciendo? No me llames más». Antes de que Rodríguez pudiera responder, Marcus continuó. «No existe Rachel Thompson. El archivo correspondiente al rostro que describiste está clasificado por encima de mi nivel de acceso y del tuyo. Es materia de leyenda. Solo hay un nombre en él, un alias que no oía desde Kandahar». Rodríguez contuvo la respiración. «Su nombre es Ghost Wolf». La línea quedó en silencio, pero el nombre resonó en la mente de Rodríguez como un disparo. Ghost Wolf. La operadora fantasma, la soldado que no existía oficialmente, pero cuyas hazañas eran susurradas con reverencia y miedo en los círculos de operaciones especiales. Mientras la realidad de Rodríguez se desmoronaba,
La del capitán Bradley se solidificaba en un plan de venganza fría. Cerrado en su oficina, se sumergió en los cronogramas de logística, su teclado haciendo clic con una precisión maliciosa. No la confrontaría nuevamente. En un lugar de eso, la enterraría. Reasignó a Rachel una serie de tareas diseñadas para quebrar el espíritu de cualquier soldado. Un inventario manual de tornillos y arandelas en el depósito de repuestos. La recalibración de herramientas que serían desechadas la próxima semana y, la peor de todas, la verificación cruzada de manifiestos de carga de hace 5 años. Un trabajo inútil y aburrido. Una sonrisa fina curvó sus labios. No la sobrecargaría con trabajo duro. La aplastaría con la insignificancia, el veneno más potente para un alma disciplinada. Envió las órdenes a su supervisor con una nota breve. Efectivo de inmediato, sin asistencia. El supervisor de Rachel, un civil de mediana edad llamado Henderson, que había hecho de la discreción un arte de supervivencia, se acercó a su mesa sosteniendo el papel como si fuera un animal venenoso. «Rachel», comenzó, la voz apenas un susurro. «El capitán Bradley, él, tiene algunas tareas nuevas para ti. Prioridad máxima. Solo tú». Le extendió el papel, evitando mirarla, y retrocedió un paso esperando una explosión. Rachel tomó la lista. Sus ojos escanearon las tareas, y dentro de su mente, el texto se convirtió de un insulto a una serie de objetivos. Inventariar tornillos, recalibrar herramientas inútiles, verificar archivos muertos. En lugar de sentir humillación, comenzó a calcular la logística y el tiempo necesario para cada tarea. Levantó la mirada, le dio a Henderson un breve asentimiento con la cabeza y dijo: «Una sola palabra, entendido». Luego se levantó y caminó hacia el depósito de repuestos, dejando al supervisor boquiabierto. Dentro del almacén, Rodríguez libraba una batalla. Cada fibra de su ser, entrenada por años de disciplina e instinto de supervivencia, le gritaba que obedeciera la advertencia de Marcus: «Mantente alejado de ella». Involucrarse con una operadora del calibre de Ghost Wolf era una sentencia de muerte profesional, en el mejor de los casos. Era un mundo de sombras que había dejado atrás. Pero entonces la imagen de ella de rodillas, limpiando el suelo con una dignidad que Bradley jamás tendría, invadió su mente. Era una profanación, una leyenda viva, una heroína que había salvado innumerables vidas, siendo forzada a contar tornillos por un capitán inseguro. La injusticia de la situación superó su miedo. No podía exponerla, pero tampoco podía abandonarla. En ese momento, su misión cambió. Ya no era un investigador. Sería su protector silencioso. Aseguraría que la loba permaneciera un fantasma. Rachel llegó al depósito de repuestos, un rincón olvidado de la base que olía a aceite y metal viejo. Delante de ella, cientos de cajas de madera sucias, cada una con una mezcla caótica de tornillos, tuercas y arandelas. En lugar de desánimo, sintió un propósito. Primero, limpió una mesa, estableciendo su estación de trabajo. Luego comenzó, una caja a la vez. Sus dedos, sorprendentemente ágiles, danzaban sobre el metal, separando, contando y reorganizando el caos, con un ritmo constante y hipnótico. Para un observador era un castigo, para Rachel era meditación. El enfoque intenso en la tarea simple silenciaba los ecos de un pasado mucho más ruidoso y violento. Cada caja organizada era una pequeña victoria, una pequeña isla de orden creada en un mar de negligencia, y en ese trabajo repetitivo encontró una extraña y bienvenida quietud. Desde su puesto, Rodríguez la observaba, pero su atención se desvió hacia dos sargentos conocidos por ser leales a Bradley, que caminaban hacia ella con sonrisas de burla. Iban al espectáculo. Actuando por instinto, Rodríguez tomó una pizarra y los interceptó con un paso rápido y autoritario. «Sargentos, los necesito», dijo,
con una voz que no permitía discusión. El sistema automatizado de inventarios del Muelle 5 ha fallado. Un cargamento de equipos de comunicación necesita ser catalogado manualmente. Órdenes directas del capitán Bradley. Quiere el informe en su escritorio en 1 hora. La mención del nombre del capitán y el plazo imposible hizo que las sonrisas desaparecieran. Refunfuñando, los dos cambiaron de rumbo. Rodríguez los observó alejarse y luego miró a Rachel, que continuaba con su trabajo, ajena a la pequeña batalla que acababa de librarse para proteger su paz. El pitido que señalaba el final de la jornada resonó en la base, pero Rachel siguió trabajando hasta terminar la caja en la que estaba. Se limpió las manos, guardó las herramientas y miró la sección del depósito, donde antes había caos, ahora había un orden impecable. Las cajas estaban apiladas, etiquetadas con su letra nítida y alineadas con perfección militar. Era el trabajo de un especialista en logística, no de alguien cumpliendo un castigo. Antes de salir, se acercó a su computadora y escribió un breve informe de progreso, detallando el trabajo realizado, las discrepancias encontradas en el inventario antiguo e incluso sugerencias para optimizar el proceso. Dejó el informe en la mesa de su supervisor, cogió su bolso y salió, su rostro tan neutro y calmado como al comienzo de la mañana. El informe de Rachel subió por la cadena de mando y llegó a la mesa del capitán Bradley. Al leerlo, su rostro cambió. Esperaba un informe de un supervisor sobre una empleada insubordinada o llorosa. En lugar de eso, recibió un documento profesional de optimización de procesos de la misma mujer que él intentaba quebrar. Ella no solo estaba resistiendo, estaba silenciosamente burlándose de su intento con pura competencia. Su obsesión se profundizó, volviéndose peligrosa. Mientras tanto, Rodríguez observaba a Rachel caminar hacia el estacionamiento. Notó cómo nunca tomaba el mismo camino, cómo sus ojos escaneaban sutilmente los techos y cómo su coche sencillo siempre estaba estacionado frente a la salida, con una ruta de escape clara. Ella no solo estaba viviendo, estaba operando las 24 horas del día. A la mañana siguiente, Bradley no esperó. Interceptó a Rachel tan pronto como entró al depósito, su rostro una máscara de autoridad presuntuosa. «Thompson», dijo en voz alta para que los demás pudieran escuchar, «admiro tu ética de trabajo. Tengo un nuevo proyecto especial para ti». Empujó una pizarra en su dirección. La lista era corta y brutal. Descargar manualmente un camión completo de llantas de Jeep, apilarlas en el patio y cuando terminara, mover toda la pila al otro lado. La futilidad de la tarea era un insulto deliberado, un intento de agotarla físicamente. Observó su rostro, hambriento de una señal de desesperación. En lugar de eso, ella leyó la lista, procesándola como si fuera un problema de ingeniería y respondió con las 2 palabras que él comenzaba a odiar. «Entendido, señor». Rodríguez observó la escena a distancia y su sangre se heló. Eso ya no era humillación, era una trampa, una lesión en la espalda, agotamiento por el calor. Bradley intentaba herirla de una forma que pudiera ser descartada como un accidente laboral. Tan pronto como el capitán Sekadichi alejó, Rodríguez caminó hacia el muelle de carga. Rachel estaba parada, evaluando la montaña de llantas. Se detuvo a su lado, señalando con el mentón hacia una pequeña carretilla elevadora. «Thompson», dijo en voz baja y firme, «Reglamento de seguridad 7C. Cualquier persona que mueva cargas repetitivas de más de 20 kilos debe usar equipo auxiliar». Le lanzó una llave, que ella atrapó en el aire con un reflejo impresionante. «No me hagas llenar un informe de accidente». Por primera vez, sus ojos mostraron algo, no gratitud, pero reconocimiento, un asentimiento casi imperceptible. La alianza silenciosa se había formado. El motor de la carretilla elevadora cobró vida bajo el toque de Rachel con una suavidad sorprendente. No hubo vacilación.
Sus movimientos en los controles eran fluidos y económicos, como los de un cirujano con su bisturí. La tarea brutal de mover las llantas, una por una, se transformó en una operación logística de alta velocidad. En menos de 2 horas, lo que debería haber llevado todo el día ya estaba hecho. Ella no solo movió las llantas, las apiló con una simetría perfecta, creando una torre estable que era en sí misma una obra de arte industrial. Los soldados que se reunieron para ver su sufrimiento se quedaron en silencio, sus burlas sustituidas por un respeto asombrado. Estaban presenciando una maestría que no tenía sentido, y en el mundo militar, la competencia innegable es un idioma universal que todos entienden. Rodríguez vio la admiración en los ojos de los demás y supo que eso era tan peligroso como la ira de Bradley. La curiosidad podía desvelar secretos. Se acercó a un grupo de sargentos que observaban la escena boquiabiertos. «No me sorprende», dijo casualmente, como si compartiera un secreto interno. «Escuché que su esposo trabajaba en muelles comerciales, un contratista. Murió hace algunos años. Ella prácticamente creció en astilleros, cerca de máquinas como estas». Hizo una pausa, dejando que la historia calara. «Por eso es tan callada. Mucha pérdida». La historia era perfecta, plausible, trágica y satisfacía todas las preguntas. Los sargentos asintieron, la admiración ahora teñida de simpatía. La nueva narrativa, la de Rodríguez, comenzó a propagarse, proporcionando un escudo de normalidad para la mujer que no tenía nada de normal. La noticia de la actuación de Rachel viajó por la base a la velocidad de la luz, junto con la trágica y falsa historia de fondo de Rodríguez. En pocas horas, el capitán Bradley pasó de ser un tirano temido a una broma. Se convirtió en el oficial que fue superado en su propio juego de poder por una empleada de logística viuda. La humillación era insoportable. En un último y desesperado acto para reafirmar su dominio, marchó hacia el patio donde Rachel estaba terminando de limpiar la carretilla elevadora. «¡Thompson!», gritó, señalando una mancha de polvo en la carrocería. «Daño a la propiedad del ejército. Quiero un informe de incidente completo en mi mesa en 1 hora». La acusación era tan transparente y patética que un silencio incómodo cayó sobre los soldados que observaban. No era el silencio del miedo, sino de la vergüenza ajena. La multitud no compró la farsa. Un murmullo de desprecio recorrió a los soldados. Por primera vez no temían la ira de Bradley, se burlaban de su debilidad. Al ver esto, Rodríguez decidió que era el fin. Dio un paso al frente, listo para desafiar la orden. «Capitán, con todo el respeto», comenzó, pero su voz fue interrumpida por el agudo sonido de neumáticos chirriando sobre el asfalto. Un sedán negro, sin identificación, se detuvo bruscamente. Un coronel de alta jerarquía y 2 hombres con traje salieron con una urgencia alarmante. Ignorando completamente a Bradley, el coronel marchó directamente hacia Rachel, que permaneció inmóvil. Se detuvo, realizó la más rígida y respetuosa salutación que la base jamás había visto y dijo en voz alta y clara: «Señora, coronel Evans reportando. Tenemos una situación. El Estado Mayor requiere su presencia de inmediato». El universo del capitán Bradley se deshizo en un instante. Un coronel prestando una salutación. El título de señora. Las palabras Estado Mayor. La lógica de su mundo, construida sobre la rigidez de la jerarquía, colapsó. La sangre desapareció de su rostro, dejando una máscara pálida de puro terror. No había acosado a una simple funcionaria. Había atacado a alguien que, al parecer, estaba en un nivel de poder que él apenas podía concebir. Incluso Rodríguez, quien conocía el alias, se quedó sorprendido. Ese nivel de deferencia pública significaba que su autoridad era mucho mayor que la de una simple operadora de campo. Mientras tanto, Rachel solo asintió al coronel. «Infórmame en el camino, Evans».
Su voz, aún calmada, ahora tenía un peso inconfundible de mando. Se dio la vuelta, entregó las llaves de la carretilla elevadora a un Rodríguez atónito y subió al auto, cuya puerta fue abierta para ella. El coche negro partió, dejando un vacío de silencio absoluto en el patio. Los soldados permanecieron inmóviles, como si hubieran presenciado un evento sobrenatural. Lentamente, todas las miradas se volvieron hacia el capitán Bradley. Él seguía allí, una estatua de su propia ruina, el fantasma de un oficial. El miedo que inspiraba desapareció, reemplazado por una mezcla de pena y desprecio por parte de sus propios hombres. Su autoridad había sido pulverizada. En ese silencio, una nueva idea revolucionaria comenzó a formarse en la mente de cada soldado. Acababan de ver que la verdadera jerarquía no estaba en el rango, sino en la competencia, que el respeto se ganaba, no se imponía. La cultura del miedo y el desprecio de Fort Davidson comenzó a morir en ese mismo momento, para ser reemplazada por algo que nadie aún entendía, pero que todos sintieron como inevitable. La consecuencia para Bradley no vino con un grito, sino con un susurro. La visita del coronel Evans activó una auditoría de mando silenciosa y letal. Los investigadores analizaron años de informes de desempeño y estudios sobre el clima organizacional bajo el mando de Bradley, y lo que encontraron fue un patrón desolador de acoso, baja moral e ineficiencia. El incidente con Rachel no fue la causa de su caída. Fue solo la luz que iluminó la podredumbre que ya existía. Confrontado por un general en una sala silenciosa, Bradley fue despojado de su mando. Le dieron una opción: un juicio marcial público por abuso de autoridad o una transferencia a un puesto administrativo en una base remota con asesoramiento obligatorio en liderazgo. En la quietud de su derrota total, finalmente vio su propia debilidad. Aceptó la transferencia. Una semana después, Rachel regresó a Fort Davidson. Llegó en un vehículo militar común, vistiendo un uniforme de instructora sin insignias de rango, señalando su propósito. No estaba allí para castigar, sino para construir. Su primera acción fue convocar una reunión, pero no solo con los oficiales. En el mismo auditorio se sentaron coroneles, sargentos como Rodríguez, soldados rasos y empleados civiles. De pie ante ellos, habló sobre sus experiencias, no para jactarse, sino para enseñar. Explicó que las unidades más efectivas que conoció prosperaban con base en el respeto mutuo, donde el mecánico que arreglaba el vehículo era tan vital como el soldado que lo conducía. Luego presentó su misión: liderar un nuevo programa de entrenamiento en toda la base, diseñado para romper las barreras jerárquicas y forjar una cultura de colaboración y dignidad. Meses después, Fort Davidson era un lugar transformado. La hostilidad entre los departamentos había sido reemplazada por una cooperación bulliciosa y eficaz. Oficiales y soldados participaban juntos en los nuevos programas de liderazgo, aprendiendo unos de otros. La moral y la eficiencia de la base nunca fueron tan altas. Cierta tarde, Rodríguez encontró a Rachel observando una sesión de entrenamiento. «Lo que has hecho aquí», dijo, con la admiración clara en su voz, «es un milagro». Rachel ofreció una rara y pequeña sonrisa. «Solo les di permiso para hacer lo que los buenos soldados siempre quieren hacer: confiar unos en otros. El miedo crea obediencia por un día, la confianza crea lealtad para toda la vida». Rodríguez asintió, finalmente entendiendo a la mujer detrás de la leyenda. Uno de los primeros proyectos de la nueva Fort Davidson fue un simple memorial de granito, una idea de Rachel. En él estaban los nombres de los soldados de la base muertos en combate. Se convirtió en el corazón de la comunidad, un recordatorio del costo del servicio y de la importancia de la unidad. Lejos de allí, Bradley continuaba su viaje, enviando informes ocasionales a Rodríguez sobre su progreso para convertirse en un hombre mejor,
no solo un oficial. Rachel permaneció en Fort Davidson, rechazando ascensos para continuar con su trabajo. Nunca entendió completamente por qué su viaje exigió esa humillación pública, pero al ver a un joven teniente pidiendo consejos a un viejo mecánico civil al lado del memorial, supo que cada momento de dolor la llevó exactamente a donde necesitaba estar. La guerrera fantasma encontró su paz, no en el silencio de las sombras, sino en la construcción de un legado bajo la luz del día. Esta historia muestra que nunca debemos subestimar a nadie, porque el poder de una persona puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Recuerda, tenemos videos todos los días con historias que te harán reflexionar. Suscríbete, deja tu comentario y comparte con tus amigos. Nos vemos en la próxima.